se nos ha dicho lo siguiente, la noticia es esta. Elon Musk prometió hacer un implante cerebral con el cual podrías controlarlo todo y casi hacer telepatía. De hecho, le llama telepatía al aparatín. Entonces, la compañía Neuralink, propiedad del multimillonario Elon Musk, ha conseguido implantar su primer chip cerebral en un humano. Según ha asegurado el empresario en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Un avance importante para la empresa que llevaba retraso frente a otros proyectos científicos similares y estaba envuelta en diferentes polémicas por maltrato animal y transporte de materiales peligrosos. Sí. Hasta ahora Neuralink solo había trabajado con pacientes animales como simios o cerdos, mientras que otros proyectos ya habían aplicado implantes cerebrales en seres humanos como Stentrose, consiguiendo que enviaran emails con la mente. Sin embargo, esta tecnología persigue propósitos más complejos, como tratar el Parkinson, la epilepsia o ayudar a personas con dificultades motrices. Tú puedes perseguir lo que quieras, pero eso no quiere decir que lo estés haciendo. Elon Musk es el rey del hype, de la exageración, de la promoción y de la invención de exagerar algo que ya existía y tratarlo de vender como algo completamente nuevo. Pero en el caso de Neuralink, ¿qué han hecho? Han puesto un chip en una parte del cerebro y esta persona puede manejar un móvil con el chip. Controla el móvil con la mente, dice no, la controla con el cerebro. Lo controla con el cerebro, con ondas que tú puedes asociar a una persona que produzca en el cerebro para que algo haga algo, pero no es lo mismo que la mente. No es lo mismo que decir, yo quisiera que se moviera, que llama a Pepe. Pero sin decir llama a Pepe, sino que si yo en mi mente pienso llama a Pepe, el teléfono llama a Pepe. Eso no está pasando. Y estamos tan lejos de que pase como de visitar el borde del universo con nuestro gatito. Pero es que esto ya se hizo. Y voy. Un implante de cerebro permite a las personas paralizadas controlar computadoras, ordenadores o computadores, como les digan en su pueblo, con la mente, que también está mal, no era con la mente. Pero esto fue del 15 de septiembre de 2020 y fue noticia en aquel momento. Un nuevo tipo de implante cerebral permite que una persona paralizada aprenda cómo controlar un cursor de computadora con su mente, no, con su cerebro. Ya se empezaron a acordar que lo vimos en las noticias hace 3-4 años. Una persona que miraba y el cursor se movía y hacía clic el ratoncín. O sea, infinitamente más avanzado que Neuralink. Este tipo de tecnología podría ser revolucionaria para las personas con movilidad muy limitada, ya que podría abrir la comunicación basada en computadora y darles más libertad en su vida cotidiana. ¡Wow! Eso sí. Es muy difícil que cures el Parkinson o el Alzheimer porque no sabes qué es lo que los causa. Puedes decir que buscas curar el Parkinson y el Alzheimer. En eso es especialista Elon Musk, pero de allá que haya alguna posibilidad real de que lo hagas, media mucho tiempo. Quiero que se acuerden que Elon Musk fue el señor que anunció que iba a ser un robot y lo presentó con un señor delgadito bailando en un traje de robot. Fue la payasada más grande de la historia. Bueno, tengo simplemente para ponernos no necesitas implantarte nada dentro del cerebro para lograr estas maravillas. Y esto, todavía en... ¿Qué año fue esto? Espera, pero lo tengo por aquí. Esto no lo recuerdo desde del 17... No. Ay. No me acuerdo dónde estamos. Pero hace ya muchos años, por lo menos 4 y probablemente bastantes más, teníamos 8 dispositivos que puedes controlar con el cerebro. Mira, los de Honkiat sí supieron decir qué era lo que estaba pasando. Y esto se vende, o se vendía.
El Emotive Epoch. ¿Te has cansado de usar el teclado y el ratón cada vez que controlas tu portátil? ¿Preferirías usar tu mente en su lugar? Pues Emotive Epoch puede ayudarte con ello. No solo es una interfaz de computador a ordenador o computador, ya sea. Epoch también es capaz de controlar el movimiento de tus personajes en el juego. Hablemos de realidad virtual. Mejor que todo, también podría utilizar cualquier dispositivo eléctrico como una silla de ruedas, haciéndola que se mueva con un solo pensamiento. Precio, $699. Pueden esperar ustedes que el Neuralink de Elon Musk no cueste $699, pero si no tienes dinero, por $269,98 te vendían el Muse, ligero y portátil, que ahora puede llevarte a la relajación o concentrarte antes de realizar cualquier tarea mentalmente desafiante. Es solo el principio. El objetivo final propuesto de Muse es permitir que controles tu teléfono, iPhone o Android con el cerebro. NeuroSky Mindwave. Estos se van con los nombres, no serán todos los buenos que ustedes quieran. Los aparatos no serán tan buenos, pero los nombres. NeuroSky Mindwave. Parece como algo de geeks, pero en realidad es una diadema neuroamistosa, una neurodiadema amistosa con el usuario, especialmente diseñada para mejorar el cerebro de tu hijo. De hecho, incluso tiene una tienda de aplicaciones personalizadas con 79 aplicaciones que van de lo educativo a los juegos e incluso aplicaciones que mejoran la vida. Y así sucesivamente. Pero mire, para las personas que tienen problemas de pérdida de miembros o de movilidad, hace muchos años que tenemos estos brazos prostéticos que se conectan no a la mente, sino a terminaciones nerviosas en los muñones de la gente que ha perdido un miembro, que hay un implante que se conecta a esos nervios y hace que cuando tú accionas ese nervio, se identifica qué paquete nervioso, qué zona, qué fibra nerviosa se activa cuando haces esto, y a esa fibra nerviosa conectas un brazo prostético que cuando se activa esa fibra nerviosa, la mano hace así. Y hay manos protéticas absolutamente impresionantes que se controlan con terminaciones nerviosas. Eso es algo más a los que puede aspirar Neuralink, no a controlar las cosas con la mente, que es la experiencia subjetiva que tenemos en nuestra realidad neurológica, y mucho menos de curar enfermedades cuyo origen no conocemos y desarrollada por señores que no son precisamente médicos especializados en esas enfermedades. Lo que están haciendo es aumentar el mito de Elon Musk sin realmente aportar nada nuevo, porque eso que nos están aportando ahora pues estaba aportado por lo menos hace 4 años. Yo cada vez le creo menos a Elon Musk. En una época me pareció un tipo interesante, pero no ha demostrado. Nada más que a veces pone dinero y deja que la gente haga cosas y entonces pues, hace naves espaciales que parece que funcionan. Pero cuando él tiene que ver directamente con cosas como Neuralink o como Tesla o como Twitter, no se puede ser tan malo, no se puede ser más malo. En fin.